Porque tal cosa es para la casa del Señor. Bendiga todo. Quiero llevar su atención a Romanos 1. Y antes de iniciar la clase de hoy, me gustaría hacer una síntesis de lo que vimos la semana pasada. De los que vinieron y los que no vinieron. Estuvimos hablando que el Evangelio era el cumplimiento histórico de las promesas de Dios, del Antiguo Testamento. Que Pablo no se inventó el Evangelio, que no era una innovación de los apóstoles, sino que había sido prometido, según Pablo, lo dice en el versículo 2, por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras, y hace referencia al Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Evangelio no son mitos, no es como la sayona, no es como el sermón, no es como los mitos de los griegos, los mitos de los romanos, sino que eran las promesas de Dios dadas a su pueblo de antaño. En esta mañana vemos que el Evangelio es cristocéntrico, es decir, se centra exclusivamente en el Señor Jesucristo. Así que oremos al Señor y busquemos al Señor en oración. Padre, nos presentamos, Señor, delante de ti, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre, porque tu misericordia son nuevas cada mañana por nosotros. Porque tú, Señor, sabes cuál es nuestra condición, porque muchas veces nosotros lo olvidamos, Señor. ¿Te acuerdas, Señor, que somos polvo? Y te damos gracias, Señor, porque no merecemos tu cuidado, tu guía, tu amor, tu misericordia, tu longanimidad, Señor, tu paciencia para con nosotros. Pero tú, mi Señor, que eres grande en amor y rico en misericordia, te ha placido, Señor, mostrarnos de tu amor. Que nosotros gustemos, Señor, de ti. Así que esta mañana te pido que tanto a mí como a mis hermanos, Señor, que por medio de tu Espíritu ilumine, Señor, nuestra mente. Que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, penetre en nuestro corazón, para el conocimiento, Señor, de tu verdad. Para que nuestros afectos, Señor, sean despertados, Señor, por un amor intenso hacia ti. Y que nuestra voluntad, Señor, quede sometida a la tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así que, mis hermanos, en esta mañana vemos que el Evangelio es cristocéntrico. Llamo su atención desde el versículo 1 al versículo 4 de Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, escogido para ser apóstol y apartado para proclamar el Evangelio de Dios, que ya él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que como ser humano era descendiente de David, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de los muertos. Aunque en esta lectura de esta porción a lo mejor suena diferente, la que este año, yo estoy usando la Reina Valera 2020 y es común que nosotros usamos la Reina Valera 60, pero la idea es casi igual. Y antes de iniciar, me gustaría dar un prólogo. Y debemos entender que el Evangelio no es un conjunto de ideas abstractas, un conjunto de ciertas proposiciones nada más que deben ser creídas, sino que el Evangelio es una proclamación de que Jesús es el Mesías crucificado y resucitado, el verdadero Señor del mundo. No es nada más meras proposiciones doctrinales. Jesucristo es Dios y ya. O bueno, Jesucristo es tanto Dios y hombre y ya. El mensaje del Evangelio es mucho más que verdades pequeñas que aportar, como lo hemos hecho hoy. El mensaje del Evangelio es más amplio. Es el Mesías divino humano. Es el Hijo de David. Es el Hijo del hombre. Es el Hijo de Dios.
Dios encarnado. Así como lo leímos en la lectura del inicio, que el anciano, el pastor Víctor leyó, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí se proclama su preexistencia divina. Siempre ha sido, es y será Dios. Pero son verdades que se profundizan por el tiempo. Así que vayamos y veamos esta frase. Dice Pablo que él había sido apartado para proclamar el Evangelio de Dios. Y da la idea que Dios ya había prometido ese Evangelio en el cual Pablo, para el cual Pablo había sido apartado. Y dice que por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura había sido prometido el Evangelio. Y en el versículo 3 dice que es acerca de su Hijo. Y la pregunta racional normal de todo lector debería ser: ¿qué es acerca de su Hijo? ¿Su apostolado? ¿Su llamado? ¿Haber sido apartado? ¿O algo mucho más grande que todas esas cosas que Dios ya había preparado? El Evangelio. Y debemos entender que, según los eruditos, dicen que esta construcción en su idioma original, en el griego, enfatiza que todo el Evangelio gira en torno a Cristo. No una parte del Evangelio, no el 50% del Evangelio, no el 75% del Evangelio. Es decir, un Evangelio sin Cristo es imposible. Y Cristo sin Evangelio sería una contradicción. Porque el Evangelio es proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El Evangelio, en síntesis, mis hermanos, es Cristo. Y no nada más como se ha achicado en los días de hoy, en esta modernidad, los púlpitos de Evangelio. Nada más la crucifixión. Cuando hablamos de que se centra de Cristo, se centra en su preexistencia como el eterno Hijo de Dios, eternamente engendrado por el Padre. Se centra en su encarnación, concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, del vientre de una Virgen María. También se centra en su obediencia activa como hombre en sus 33 años. Se centra también en su crucifixión, su obediencia como un siervo sufriente. También se centra en su resurrección de entre los muertos. Como Pablo lo dice en el versículo 4. Pero fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de los muertos. Y también se centra en su ascensión a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, gobernando su pueblo. Se centra única y exclusivamente en Cristo. Todo el Evangelio gira en torno a nuestro Señor. Por lo tanto, Pablo presenta a Cristo como un Mesías divino humano. No nada más un Mesías divino, no nada más el ungido de Dios como Dios, sino también Dios hecho hombre. Pero también Pablo presenta algo en contra del judaísmo del primer siglo: un Mesías meramente humano, un Mesías hombre, un rey fuerte, probablemente con la misma altura de hombros que Saúl, con la belleza de David, con la fuerza y potencia de Sansón. Y debemos nosotros entender esto, y no podemos perder la visión de Pablo como Cristo siendo divino y humano. Y quiero que pensemos que los judíos esperaban que Dios cumpliera sus promesas a David. En segunda de Samuel 7, Dios le promete a David que en su trono se sentará uno que reinará para siempre. Y en la mentalidad de los judíos y del judaísmo, eso estaba
impregnado, no nada más en su mente, sino en todo su corazón. Dios nos dará uno que nos sacará de lo propio, que nos quitará todo peso extranjero, todo peso de imperio, todo peso político. Nos dará paz aquí y ahora. El judío no piensa en palabras sencillas, en aspectos futuros y escatológicos. Él no piensa en un cielo nuevo y tierra nueva. El judío no tiene esa mentalidad. El judaísmo piensa que las bendiciones son siempre aquí, terrenales. Y si ustedes han leído historia, saben que los más usureros y los más ladrones en todas las naciones siempre ha sido el pueblo judío. El más vivo en el dinero, en tener poder, en saber cómo ser fuertes, han sido ellos. Ellos piensan que aquí y ahora son las bendiciones para ellos. Es decir, piensan en términos carnales, en términos terrenales. Pero la verdad es que nadie en el primer siglo esperaba un Mesías crucificado. Porque las Escrituras dicen en el Antiguo Testamento que maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Y Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, del 18 al 27, él dice que el Evangelio para los griegos es locura, pero para los judíos es piedra de tropiezo. Dice la versión Reina Valera 60, cuestión que no traduce totalmente la intención que Pablo quiere decir. Pablo utiliza el término griego escándalo, y en español puede traducirse igual un escándalo, en el sentido de que para el judío ver un supuesto Mesías en una cruz era una contradicción, porque el Mesías encarnaba y representaba no nada más promesa de Dios, sino también una fuerza humana, fuerza política, fuerza militar, belleza estética. Por razón, Isaías 53 dice que no había hermosura en él para que la gente lo admirara. Muchas veces los que vienen del catolicismo romano ponen a Cristo muy lindo, ¿no? Un rubio, cabello largo, facciones delicadas, ojos tiernos, una mirada casi afeminada. La verdad es que gracias a Dios que no se nos dice cómo era el Señor, porque si no ya quiero 50.000 imágenes adorándolo. Pero en Isaías 53 dice que no había hermosura en él. Es decir, que Cristo vino totalmente contrario a lo que el pensamiento judío esperaba. No cumplió ninguna de sus expectativas. Para que se cumpliese la profecía, los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No cumplió nada de sus expectativas. Y esto hay que entenderlo. Pero Pablo une ambos mundos y presenta que Jesús es el clímax de la historia de Israel. Pablo no presenta a Cristo como una alternativa en la cual las promesas de Dios en el Antiguo Testamento al pueblo del Antiguo Pacto no se habían cumplido. Y por lo tanto Dios presenta un plan B en la historia de la redención. Es decir, me gusta decirlo en palabras costosas. Imagínense a Dios diciéndole al ángel Miguel y Gabriel, se nos salió, muchachos, la historia de control. Y hace un consejo celestial, dice, ayúdame y hagan un plan B porque el plan A por los judíos no funciona. Eso no es lo que Pablo quiere decir. Tristemente los púlpitos, hoy, en muchos púlpitos se da a entender eso. Que como los judíos lo rechazaron, Dios se puso tan triste y tan dolido su corazón que empezó a trabajar con nosotros. Es mentira. Pablo lo que quiso decir y siempre dio a entender que Cristo era la consumación de todas las promesas de Dios. Por eso que Pablo dice que en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. En Él, el clímax de la historia, es Él, el clímax de los propósitos de Dios. Siempre se ha tratado de su Hijo. Y esto es lo que Pablo presenta aquí. Por lo tanto, el versículo 3 habla que Cristo
según el linaje de la carne, era del linaje de David, según su carne, según su medida. Y el versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Pablo presenta aquí lo que a los teólogos antiguos y modernos le han gustado llamar la unión hipostática. Cuestión que si no se dice o se define qué es unión hipostática, nosotros pensaremos que es una enfermedad. Y lo digo de esta manera cosa porque una vez, no sé a quién le escuché una ilustración, que hubo un joven que había estudiado del seminario y salió del seminario, era bastante erudito. Pero el obispo, el superintendente, lo mandó a una iglesia parroquial, a una iglesia rural, en la cual había rancheros, albañiles, terrenos y de toda clase social, pero no había eruditos como él. Y él se llegó y se montó en el púlpito y dijo: hoy les vengo con hermenéutica, con homilética, con teología sistemática, y empezó a hablar todos los términos teológicos. A lo que cuando él se va a ver el púlpito, los más ancianos lo agarran y le dicen: hermano, no sabemos lo que dijiste, pero nosotros tenemos la cura para esas enfermedades que se llama el Señor Jesucristo. Cuestión que da risa, pero si nosotros no definimos qué es unión hipostática, no sabemos qué es unión hipostática. Hipostática viene del término griego hipóstasis, que significa simple y llanamente naturaleza. Por lo tanto, esa palabrita, ese prefijo allí, unión, da la idea que implica que hay dos naturalezas. Unión hipostática, unión de naturalezas. Y como dice el credo antiguo de Calcedonia del año 381 después de Cristo, y el credo de Nicea, año 325, el que fue católico romano lo sabrá muy bien porque las misas se recitan, aunque no se entienda, se recitan. Triste y llanamente lo que los médicos hemos dejado nuestro legado, nuestra historia confesional. Y esos antiguos credos, nuestros hermanos antiguos decían que las dos naturalezas se distinguen, pero son inseparables. Y con esta frase se quiere decir que la naturaleza divina de Cristo es distinta a su naturaleza humana. Como Dios siempre ha existido, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y se encarnó, versículo 14. Vino entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Entonces es Dios hecho hombre. No un semidios, 50% Dios y 50% hombre, como tiene la mentalidad de la unidad. Tampoco a mí me gusta decir 100% Dios y 100% hombre. Porque teniendo una mente matemática te gusta sacar una cuenta y termina diciendo otra cosa. Aquí hablamos, hermanos, de un término que los teólogos les gusta decir ontológico. ¿Qué es ontológico? Un término de identidad. Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por eso es que el credo antiguo reza en latín: verda homo, verdaderus, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Distinguiendo sus naturalezas, pero no separándolas de una sola persona. Y esto hay que entender. Era un solo Cristo, el Cristo de los milagros, el Cristo que sentía cansancio. Dios no puede cansarse, pero los hombres sí. Dios no tiene hambre, pero Cristo pidió que comer, porque era hombre. Por lo tanto, en Cristo mismo, ambas naturalezas coexistían. No había separación. Y eso es otra cosa muy lamentable. El púlpito de hoy presenta un Cristo, yo le digo el Cristo del circo y del teatro, en el cual, al parecer, Cristo, cuando va a hacer un milagro, sale el Cristo divino. Va a hacer un milagro. Y cuando tiene hambre, se esconde detrás del telón y le dice al otro: santo, que ya mi función ha terminado. Y sale el Cristo humano, no había dos Cristos humanos. Un solo Señor, dice Pablo.
un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Cristo. Distinguimos su naturaleza divina y humana, pero no lo separamos en ambas personas, una sola persona. Y esto es importante entender. Ahora, en su versión de la Reina Valera 60 dice una palabra nacido, ¿sí o no? Creo que sale en la Reina Valera 60, dice nacido del linaje de David, y lo traducen en la palabra español. Hay que entender que puede traducirse esto como perteneciente al linaje de David, o también en su existencia humana del linaje de David. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿qué es lo que Pablo quiere enfatizar aquí? ¿Que nada más era descendiente según la carne de David? ¿O implica algo más? Porque podemos ver, Pablo solamente quería decir que era humano, destacando su naturaleza humana. O Pablo quería decir nada más que Cristo era un descendiente legítimo de David. O Pablo quería resaltar que la promesa de antaño del Antiguo Testamento, hecha por Dios a David en 2 de Samuel 7, era cumplida en Cristo. Y esta es una gran pregunta. Una gran pregunta. ¿Cuál de estos tres énfasis, de estos tres aspectos, Pablo quería enfatizar? Y lo que la Biblia muestra es que Pablo enfatiza los tres en conjunto. En Mateo 1, si quieres lo busca, si no, no lo busca. Mateo siempre tiene una visión al escribir su evangelio. El rey de los judíos, el Mesías prometido, su audiencia judía. Por lo tanto, los versículos bíblicos que él toca son más extensos de lo que hace Lucas y lo que hace Marcos. Juan se centra en la divinidad, Marcos en el servicio y Lucas en una visión histórica del Cristo. Mateo empieza con una genealogía y dice que Cristo es hijo de Abraham, pero también es hijo de David. El ciego que fue sanado por el Señor, ¿qué le dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si ustedes han leído los evangelios, al parecer Cristo no le dio mucha importancia al título David. No lo usó mucho para sí mismo, solo fue hijo de Dios e hijo de hombre. No usó mucho el título hijo de David, aunque no se opuso cuando se usaba hacia él mismo. Pero los apóstoles expanden la idea. Y los apóstoles dan el fundamento, como dice en las Escrituras. Ahora bien, Pablo aquí enfatiza una descendencia davídica. Ese término nació en el original, es llegar a ser, es decir, indica una encarnación histórica. Dios se hizo hombre. Y bíblicamente sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Ahora, cristiano, razona conmigo. Tú y yo, judíos del primer siglo, varones circuncidados, al 8º día según la ley de Moisés. Moisés, nuestro profeta, siguiendo las tradiciones de nuestros padres, esperando un Mesías con todo el poder humano y la jactancia que promueva nuestro mundo. ¿En dónde nacen los reyes? ¿En palacios o en becerros? ¿En cunas de oro o en abrevaderos de animales? ¿En dónde nace un rey? Para nosotros los hombres, lo legítimo sería en un palacio, sería en una cuna de oro, sería en algo que promueva la gloria y el orgullo de los hombres. Pero Dios mismo, en su plan eterno, permitió que el Mesías viniera en humildad, en humillación.
en su encarnación. ¿Han leído ese texto bíblico que dice que para muchos el Evangelio es locura, que lo dice, y para los judíos es una escala? Según la vista humana, Cristo fracasó en la cruz o venció. Según la vista de los hombres, Cristo fue un fracaso. Un supuesto rey que muere. Un supuesto rey que él sufre la pena de un bandido. Hermanos, piensen con razón y con mero raciocinio que moría en una cruz, era una lámpara asociada. No lo decimos nosotros, lo dice el derecho romano. Los hermanos que han estudiado derecho se es una materia que se ve y le dan historia de eso. Y Cicerón, uno de los grandes filósofos de ese tiempo, lo dice muy claramente, que el que muere en una cruz prácticamente es una lámpara, es lo más bajo de la sociedad, es nadie digno de una buena reputación. Entonces la mentalidad romana aquí en los romanos dice, bueno, le predicas a un Dios hecho hombre, que muere como un criminal, ¿y de cuándo acá los dioses mueren? Según nuestro entendimiento, un Dios no puede morir. Yo no veo a Zeus, yo no veo a Urano, yo no veo a Apolo, yo no veo a esa gente, a Apolión muriendo. Son dioses. Pero hablan con los judíos y dicen, y ese blasfemo que murió en la cruz, porque esa es la misión de los judíos. Si hemos leído el Nuevo Testamento, a Cristo se le acusó de sacar demonios por Satanás, Beelzebú. Se le acusó de magia, se le acusó de esoterismo y brujería dentro del mismo judaísmo. Un hombre blasfemo que se llamaba ser el Hijo de Dios, ser igual a Dios, ¿quién se cree este? Que leyendo la ley y te dijeron, ¿acaso tú eres el Mesías? La ley de Moisés prohíbe que hables así en la sinagoga. Y su respuesta fue, yo soy la ley de Moisés. ¿Quién se cree? ¿No es acaso este el hijo de José, el hijo de María? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Un simple carpintero que no tiene en dónde recortar su cabeza, que no es nadie entre nosotros, que no estudió la escuela farisaica, que no estudió la escuela de los saduceos, ni siquiera mucho aún llegará a Mesenio en el mar muerto. ¿Quién es este que se titula como el Hijo de Dios? Y si no recordamos, cuando fue al Sanedrín judío a dar cara en su juicio, dijeron al ángel del mar, ¿acaso eres tú lo que dice ser? ¿Acaso eres tú el Mesías? Y sus palabras en griego fue, yo soy. Y si hemos leído la Biblia, el único que se presentó al pueblo judío como yo soy el que soy, es lo que los judíos dicen, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Jesucristo le dice, yo soy el descendiente de David, yo soy el Mesías prometido, porque yo he sido, siempre lo seré, Dios. Es la diferencia, es una gran diferencia. Entonces Pablo, en el versículo 3, cuando dice acerca de su Hijo, nos pone como un grandísimo muro a toditos nosotros en estos 2025 años. Y el muro es para los creyentes. Creyentes no crean en babosadas. Ministros no prediquen estupideces. Porque lo único importante del Evangelio es el Señor Jesucristo. El día en que nosotros digamos que el Evangelio es otra cosa aparte de Cristo, mi hermano, usted y yo incurrimos en un suicidio espiritual. Nosotros mismos nos pusimos un revólver en la sien y nos disparamos. Y ahí no hay que echarle culpa al pobre diablo que no tiene la culpa de muchas cosas. Él podrá estar como león rugiente, pero no está como un mago descelebrando a la gente y haciendo hipnosis. Esa es culpa nuestra. Por lo tanto, en la aplicación práctica, una persona puede decir, yo amo a Cristo. Cristo es lo mejor para mí. Vaya usted a saber qué más cosas puede decir. ¿Por qué? ¿Sabe quién es Cristo? No necesito saber quién es Cristo porque la doctrina me viene. ¿Sabe que Cristo es Dios hecho hombre? Eso es importante. Yo siento que lo tengo en mi corazón. Mis hermanos, yo estoy comprometido con la salud mental. Y las enfermedades mentales existen.
Los amigos imaginarios existen también. Cuidémonos pues que conozcamos a Cristo en realidad, y no un amigo imaginario. Cuidémonos que en realidad tengamos una comunión con Cristo, no con el Cristo de cartón, que muchas veces se tiene por ahí Cristo genérico. Cristo, 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 Cristo. Ay, ¿quién es Cristo para ti? Y nunca la fe se va a experimentar, a menos que esté anclada en la Escritura. Por eso Pablo dice, prometido por su profeta, por medio de la Sagrada Escritura. Y en esto voy. Si no sabemos lo que la Escritura habla acerca de Cristo, nuestra experimentación, es decir, nuestra vivencia, nuestro día a día como creyentes que profesan una fe, no será real, porque no está anclada a las promesas de Dios. Está anclada a mero subjetivismo y emocionalismo y no sé, pensamientos que nosotros no podamos inventar. Y esto es algo que hay que saber. Por ejemplo, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué hizo Cristo? Cualquier cosa. ¿Qué hizo Cristo? Lo pondré fácil, que Jesús no dije algo supremamente teológico, pero ¿qué hizo Cristo según la Biblia? Bueno, yo creo que los hermanos no me van a decir, hermano, me van a dejar aquí sin saber lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cualquier cosa que haya leído en la Biblia. Murió por nuestro pecado. ¿Qué me hizo Cristo? Hermano, acuérdense que la clase dominical no es un performance. No es quien lo hace mejor. Yo siempre tengo un dicho: quien pregunta tiene las respuestas. Y quien pregunta bien tiene las respuestas correctas. Cristo murió por nosotros. Pablo lo dice claramente en todas sus cartas. ¿Qué más hizo Cristo? Cristo comió. Cristo durmió como hombre. Cristo tuvo padre, tuvo amigos, tuvo apóstoles. Y ese es el problema, no nos hemos puesto a meditar que hecho Cristo. Por eso no hay respuesta. Ahora, si ese es el objetivo, si eso es lo que la palabra de Dios dice, yo no me pregunto, ¿cómo nosotros responderemos qué ha hecho Cristo por ti? Esta pregunta es personal. Yo hice una pregunta genérica y general: ¿qué ha hecho Cristo? Como Dios ha hecho hombre, como un personaje que entró en la historia hace 2025 años como hombre. Y esta pregunta: ¿qué ha hecho Él por ti? ¿Sabes por qué pasa como las comiquitas que son el libro? Porque no leemos la Biblia. No la leemos. Si la leemos es como el manual de psicología para calmarnos las emociones. No está mal, porque los salmos están allí. Nos deben llevar a Dios. Pero es para conocer a Dios, mi hermano. Es para conocer a Dios. Es para ver a Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a los del camino de Maús? ¿Se acuerdan? Que eran dos discípulos que estaban peleando, mataron al Señor. Yo lo voy a hacer de la manera venezolana y no judía, porque no soy judío. Para poder entender. Mataron al Señor allá. Eso que era un discípulo. Y ahora que nos toca a ti y a mí. Y dice que el Señor se le apareció en el encuentro. Yo no sabía. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué disculpe? No, por esto, por aquello, por lo otro. Y dice que el Señor le dice en Lucas 24 que todas las escrituras hablan de mí. Y el Señor sus entendieron que estaban conmigo. Mis hermanos, hacen igual tú y yo cuando leemos la palabra. Cristo se hace presente. No es, no, bueno, vamos a leer para calmar mi conciencia religiosa, para una que otra doctrina, para que no pasa vergüenza en la iglesia, tú sabes, lo que va a decir el hermano fulano, sultano, y pensemos que son opiniones de hombres en realidad. Es para conocer a Cristo. Si quitas a Cristo, ¿tienes evangelio? Entonces, ¿qué tenemos hoy como iglesia evangélica? ¿Tenemos a Cristo o tenemos algo que quieren de manera sustitutiva del evangelio? Porque no tiene sustituto. Y para entrar al otro tema, voy a
terminar con esta admonición de Pablo. Si alguno de vosotros, un ángel del cielo, predicase otro evangelio, se arrepienta. Palabra muy linda, muy sagrada, pero que si no se tiene un conocimiento de teología y doctrinal, no se entiende. Así que la voy a traducir esta mañana por todos nosotros. Sea maldito. Y no maldito por el apóstol Pablo, que era un hombre débil, más o menos cierto, que según los corintios era fuerte en carta, pero en presencia de alguien copérrimo, alguien que no imponía ni siquiera respeto. Tampoco maldito por el judaísmo, porque su opinión no vale mucho. Tampoco maldito por una autoridad eclesiástica. Maldito por Dios. ¿Y ustedes saben cómo se siente y se experimenta la maldición de Dios? Bendición arónica, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Y ponga en ti paz. Sé que faltan otras líneas, pero lo dice por el mismo. Voltea ese texto. Jehová te maldiga y no te guarde. Que su misericordia no descienda sobre ti. Y que en toda tu vida no alcance la paz. Texto hebreo, el judío huye, aprendió a huir sin que nadie le persiga. Eso significa ser maldito. Cuidémonos pues. Está hablando tonterías acerca de evangelio, hablar de evangelio. Es de verdad. Si no lo hacemos por amor, el miedo no va a hacer nada. Nada. Venir a la iglesia con miedo no significa nada. Orar con miedo no significa nada. Leer la Biblia con miedo no significa nada. Conocerás un Dios chuki, pero no el Dios de la Biblia. Me gusta decirle chuki porque al parecer algunos tienen un Dios así. Un Dios del viernes 13, del martes 13. El Dios de la Biblia está así. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo voy a traducir al lenguaje moderno. No nos engañemos, cristianos. A Dios no podemos tomarlo de estúpido. Esa es la palabra. Dios no puede ser burlado en el sentido de que Él es tonto. Dios no puede ser engañado por Dios. Por lo tanto, mis hermanos, vayamos entonces a esa frase que dice según la carne. Que Cristo nació del linaje de David según la carne. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Para que se le dé de vino y avispado inteligente, no es carne de rey, ni de cerdo, ni de pollo. Porque acaso le decimos, no, no es carne de animal. ¿Qué es la carne? Aquí hay un problema. Y por eso a mí no me gusta la Reina Valera 60 como produce este texto. Porque si no se tiene un fundamento doctrinal, se malinterpreta. La malinterpretación más común que se puede hacer es que cuando Pablo dice aquí que Cristo nació del linaje de David según la carne, es decir, Pablo está hablando de Cristo tiene el pecado. Cuestión que es antibíblica. Porque Hebreos dice que Cristo fue igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Si hay una contradicción, entonces teológicamente y lógicamente, la inspiración es mentira. Porque la inspiración de la Biblia garantiza coherencia, no incoherencia. Ahora alguien dirá, bueno, entonces como tú crees en la inspiración de la Biblia, tú estás buscando la manera en que esta dicotomía o esta aparente contradicción se resuelve. Cuestión que no hay una aparente contradicción, sino una mala interpretación. Para Pablo, el término sarx en griego significa carne y se traduce literalmente al español como carne. Pero el término muchas veces no
significa, por su etimología, la etimología es el significado de raíz de la palabra. Carne, sino que significa por el uso que el autor quiere dar en un contexto. En el 90-95% de las veces Pablo utiliza el término sanos para hablar en términos pecaminosos. La mentalidad de la carne, el deseo de la carne contra el espíritu, y así sucesivamente. Viejo hombre igual que carne. Pero en este contexto, Pablo, de las muy pequeñas veces que utiliza sanos para no hablar de pecaminosidad, este texto es uno de ellos. Pablo utiliza el término sanos para hablar de humanidad verdadera. Es decir, que Cristo era verdaderamente humano. Y en consonancia con lo que dice Hebreos, Cristo no tenía pecado. No tiene contradicción. Bíblicamente no hay contradicción. Lo que hay es una mala interpretación que hace muchas personas. No es lo mismo. Por lo tanto, yo prefiero leer esta frase así, en su humanidad, en su condición humana. Da más sentido a nuestras mentes, es decir, nada más carne. Es decir, Pablo está enfatizando aquí que Cristo hace 2000 años se hizo hombre y ascendió al cielo como Dios hecho hombre. Verdadero hombre, no un fantasma, no una apariencia de hombre, no una apariencia de humanidad, sino que Dios se humanó, Dios se encarnó de verdad. Nuestra mente puede comprender este gran misterio en cómo Cristo puede ser tanto Dios y hombre. No podemos comprender en suma importancia cómo Cristo es tanto Dios hecho hombre. Se cree por la fe. Por lo tanto, aquí se enfatiza la naturaleza humana real de Cristo. Y otra vez, acá está un versículo que yo lo tenía aquí preparado, Juan 1:14. El Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de los directos del Padre. ¿Cómo habitó entre ellos? De manera muy buena. Se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. No escatimó en ser igual a Dios como cosa de Dios aferrarse. Naturaleza divina, vaciada, es decir, dejó su naturaleza divina, dejó sus atributos divinos. No. Dejó la gloria del cielo y se humilló como un siervo hasta lo sumo y sufrió muerte de cruz. Por eso el símbolo bíblico y la imagen bíblica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, representa claramente a Cristo en su primera venida, en total humillación, en total servidumbre, en total humildad. En palabras de un padre reformador protestante, el doctor Martín Lutero, Cristo no escatimó en venir como siervo humilde, pequeño, frágil y tonto a los ojos de los hombres. Acuérdese de esto, creyente. Muchas veces se escucha en el púlpito, Cristo es grande y glorioso. Sí, porque Dios te abrió tus ojos espirituales y puedes ver su gloria. Pero para el ojo del hombre, Cristo es tonto, es pequeño y es paupérrimo. No ven su gloria. Y se ve la palabra del Señor. Como aquel hombre que vende todo lo que tiene para comprar aquel tesoro escondido en el campo. Y tú y yo alcanzamos ese tesoro por la sublime misericordia y gracia de Dios. No porque somos muy inteligentosos, ni somos genios, y tampoco porque somos de otra naturaleza y espíritu. En diferencia a los que no aceptan a Cristo. Es una gran verdad. Para el ojo humano, la cruz es un fracaso. Para el ojo de Dios, fue la victoria
de su Hijo. Es diferente. Es diferente. Por eso es que Pablo dice, 1 Corintios 1:18, para los griegos locura, para los judíos un escándalo, pero para nosotros Cristo, sabiduría y poder de Dios. ¿Ves la diferencia? Está hablando un judío, porque Pablo era judío, nunca dejó de ser judío. Y le está hablando a unos gentiles griegos en la ciudad de Corinto, no dejaron de ser gentiles, pero dijo, nosotros somos ahora de otro pueblo. Somos de otra estirpe, de aquel que es del linaje de David, el Mesías, el Señor. Fuimos adoptados en Él. Y eso hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo, mis hermanos. Ahora vayamos al versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios. Declarado Hijo de Dios. Otro gran problema de interpretación. Y muchos biblistas, muchos eruditos de la lengua española, que no tenemos, como lo tiene la lengua inglesa, lo tienen los gringos y los británicos, mucho menos como lo tienen los alemanes, dicen que traducir esto como declarado a nuestro idioma no da el sentido correcto. Porque muchos piensan que Cristo fue declarado Hijo de Dios en la resurrección de los muertos, en el sentido de que Cristo allí fue que comenzó a ser Hijo de Dios. Hubo ocasiones en las que el Padre, primero le ordena, luego de la transfiguración, he aquí mi mamá, en que tengo complacencia. Primero dijo, a él obedecer. Y después dijo, a él oír. La declaración del propio Padre, por lo menos yo voy a ser todo. Entonces, donde el propio Padre declara, es mi hijo amado. Eso es correcto. Pero hay que poner un vallado a esa interpretación. Una herejía antigua en el siglo II que se llamaba adopcionismo. Era la idea de adopción. No lo diré en términos teológicos y profundos, lo diré de manera fácil. Cuando alguien adopta a un hijo terrenal, normal, un niño o una niña, se le da derechos legales. Y goza de esos derechos legales, aunque biológicamente no es su hijo. Me da decir, mano, puede ir susceptibilidad, no es su hijo, biológicamente no lo es. Ahora, ¿qué hacen los buenos padres? ¿Y qué hacen los buenos hermanos? Lo abrazan, lo reciben, lo incluyen y le dicen, no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el vecino castroso, el vecino siempre que mete la lengua en la cizaña, de que tú no eres hijo de nosotros, a ti no te tiene que importar. Ellos tienen buena nueva familia, que somos nosotros. Punto. Sin embargo, hay un estigma social. El problema aquí es que los adopcionistas optaron por esa terminología con Cristo. Cuestión que nada más se aplica a nosotros. ¿Qué éramos antes de ser adoptados a la familia de Dios? Hijos del diablo, enemigos de Dios, impíos, haciendo la obra de nuestro Padre Dios. La Biblia dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Así que da la idea de una preeminencia y primacía en la familia de Dios. Es decir, una relación filial, padre e hijo. Por eso es que los credos antiguos, para atacar el adopcionismo, decían, engendrado y no creado. Salmo 2:9, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Ahora, yo sé que usted cree igual que yo también, de que el Señor ha sido engendrado, pero gracias porque tocó el tema, porque yo he ido con él. Por lo tanto, hay un error en decir que la palabra declarado es que Cristo fue adoptado. Y tomando la palabra de nuestro hermano, algunos han dicho que Cristo fue adoptado en su bautismo.
Este es mi hijo amado, en quien yo tengo. Ahí fue donde el Padre lo adoptó y lo hizo hijo. Otros han dicho, como dice bien el hermano, la transfiguración, en el cual Dios allí fue que lo tomó como hijo. Y otros han malinterpretado al apóstol Pablo y han dicho, según este texto, que Dios adoptó como a hijo a Cristo en la resurrección de los muertos. Cuestión que eso atañe a la ortodoxia, creencia correcta. Y cuestión que va en contra de todo el mensaje de la Biblia. Lo que habla aquí el término declarado. No es que Cristo se convirtió en el hijo, sino que es una proclamación pública de su identidad eterna. Es una vindicación del Dios Trino hacia lo que Cristo mismo afirmó ser. Dios hecho hombre. ¿Se acuerdan cuando sanó el día de reposo? Que los fariseos estaban aquí, siempre buscando las 5 patas del gato, por decirlo así en cadena. ¿Qué les digo al Señor? Para que vean que no uso el título de vida, el Hijo de Dios, que casi siempre tiene connotaciones de los aspectos divinos de Cristo. Uso el título humano, Hijo de Hombre, para que vean que el Hijo de Hombre le ha sido dada autoridad, no nada más para sanar, sino para perdonar pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, Cristo no fue creado, como dicen los arianos, y como dicen hoy los testigos de Barrabás, los testigos sin Jehová, porque no tienen a Dios. Cristo fue engendrado eternamente por el Padre. Sin embargo, Cristo también siempre ha sido el Hijo de Dios, y en mayúscula. Los de minúscula somos nosotros que hemos sido adoptados, pero no ha sido adoptado. Por lo tanto, mi hermano, aquí Dios determina y designa públicamente como la entronización de un rey, indicando que Cristo es y ha sido y será el Hijo de Dios, el Mesías verdadero. Por lo tanto, el Pablo, Hijo de Dios, implica naturaleza divina, Romanos 8:32. Lo habla muy claramente Pablo en el mismo Romano. Y dice lo siguiente: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Y toda esa idea que Pablo da en todos estos versículos implica que Cristo es Dios. Y en Colosenses 1, 15, 17 también, no lo leeremos. Por lo tanto, Pablo habla que Cristo se convirtió en hijo o siempre ha sido hijo. Es una pregunta. ¿Cristo fue hijo o se convirtió en hijo? Salmo 2:7, mis hermanos. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también en 2 de Samuel 7:14, cuando Dios habla y le promete a David en el pacto davídico, le dice: yo seré para él padre y él será para mí hijo. El judaísmo cree que esto se aplica a Israel, se aplica a ellos como nación, se aplica a ellos como pueblo. Cuestión que se aplica al eterno Hijo de Dios, Jesucristo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Por lo tanto, mis hermanos, queda claro entonces
que Cristo no se convierte en Dios, que no se convierte en Hijo, que siempre lo ha sido. Entonces, denme un momento aquí que estas cosas se volvieron locas. Vayamos a la siguiente frase. Dice, Hijo de Dios con poder. ¿Qué es poder? El silencio despliega el poder. ¿Qué es poder? Silencio sepulcral. Es poder. Poder es todo la antítesis de debilidad. Es toda la diferencia. Poder, lo que digo de Dios, que ellos, a veces como el Padre, pusiste en el espíritu, el poder. Y aquí hay un problema de interpretación también. Aquí poder no se refiere a una gran demostración, ¿verdad? Y desempeño. Aquí se refiere al poder escatológico de la resurrección entre los muertos. Por eso es que Dios lo levanta entre los muertos. Demuestra su poder levantándolo de entre los muertos. ¿Quién resucita a Cristo? Él digo yo, como mi hombre. A veces tiene cuando uno ora con respecto al Espíritu, uno ora el Espíritu del Padre, el Espíritu del Espíritu, y está diciendo lo mismo. Porque el Padre e Hijo, con las dos obras del Espíritu, el Padre y yo uno somos en el Espíritu. Es la misma esencia. Entonces, el cuerpo es resucitado, que no hubo otra opción en el poder del Espíritu. Correcto. Yo entendí la idea, pero hay que hacer una precisión teológica. Cuando dice que el Padre y yo uno somos uno en espíritu, ¿verdad? Ahí no quiere decir que no se haga distinción de personas divinas. No hay una mezcolanza modalista entre Padre y Espíritu. Lo que dice que el Padre y yo no somos es en esencia trinitaria. El Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero no se deben confundir. Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu. El Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre, y el Espíritu no es el Hijo. Por lo tanto, no fue buena la respuesta, sino para que la mente de nosotros trabaje en una línea, en no irnos ni a derecha ni a izquierda. Cuando hago la pregunta, ¿quién resucita a Dios, a Cristo dentro de los muertos? La respuesta es Dios. Porque el Padre lo resucita, dicen las Escrituras. Cristo mismo dice, como dice el hermano, que yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Y aquí Pablo enfatiza el rol del Espíritu. Porque lo dice en el Padre. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Por lo tanto, es el Dios trino. Dios en todo su esplendor y gloria. Resucitando a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado. Y esto hay que hacer una precisión aquí. Porque si no nos vamos de la ortodoxia trinitaria. Ortodoxia que ya ha sido establecida desde el año 325 después de Cristo. Es decir, había 30 años. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo hace un contraste aquí en el poder con la divinidad en la cruz. Y eso está en 2 Corintios 13:14. Lo pueden ver en su casa, hace un contraste. Y él introduce otra frase según el Espíritu de santidad. Algunas traducciones interpretan y traducen esto el Espíritu santificador. Y los teólogos tienen otro gran problema con estos versículos, porque se pueden interpretar de dos formas diferentes.
La primera interpretación es que cuando él dice espíritu de santidad, él va a contrastarlo con la carne, con su humanidad. Es decir, quiere enfatizar la naturaleza divina. Cuando dice, según el linaje de David, nació del linaje de David según la carne. Los teólogos dicen, nació del linaje de David según su humanidad. Y cuando dice, declarado hijo de Dios con poder, por el espíritu de santidad, los teólogos traducen, declarado hijo de Dios, vindicando su naturaleza divina. La otra interpretación es que Pablo esté hablando específicamente de la tercera persona de la Trinidad como el agente activo de la resurrección. Es decir, este tiene más sentido. Porque si hay textos que dicen que el Padre resucita a Cristo de los muertos, si hay textos que dicen que Cristo mismo tiene el poder de quitarse la vida y de volverla a tomar, y hay otros textos en el Nuevo Testamento de la Nueva Evangelio que enseñan que el Espíritu Santo también estuvo en la resurrección. Y esto es un paralelo que es seguro. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Saldrá el judío. Aquí no hay Cristo. Está Yahvé, Jehová, y el Espíritu de Yahvé, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Sale Juan 1:1, en el principio del verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí es un paralelo grandísimo, porque dice que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Y quién era esa palabra? Era Cristo. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Por todo, para Él y por medio de Él fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho es hecho. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo totalmente. El rol trinitario de la fe. Y voy a aventurarme a decir algo. Como ya dijimos que el Evangelio se trata acerca de Cristo, ya me quedan 10 minutos para finalizar. Debemos entender que un mal concepto de Cristo garantiza un evangelio falso. Un mal concepto de Dios garantiza un evangelio falso. Muchos aquí venimos de iglesias pentecostales, otros de iglesias bautistas, otros de iglesias no denominacionales, algunos del catolicismo romano. Y es muy común el día de hoy que desde los púlpitos, ¿verdad? Y lo voy a decir con esta palabra, desde los púlpitos es muy fácil ser bueno y apoyar. Y muchos es fácil profesar que todo el mundo es un hereje. Tú eres un hereje, blasfemo, hereje. Y dar la impresión y la idea de que el que está montado es el único que tiene el evangelio verdadero. Eso es fácil hacerlo. Porque los políticos lo hacen con su demagogia. Los políticos se montan en una tribu, te venden el discurso que ellos quieren, te manipulan y todo el mundo aplaude y dice que es la verdad. Repite una mentira muchas veces y la gente termina creyendo que es una verdad. Ahora bien, este es el problema. La Biblia nos manda a guardar la sana doctrina. La Biblia nos manda a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Las preguntas pertinentes no es si la Biblia lo manda o no. Preguntas correctas engendran respuestas correctas. Preguntas estúpidas solo dan respuestas tontas. Si nosotros preguntamos correctamente, no es ¿será que Dios me ha mandado a hacer esto? Por supuesto que está en la Biblia. La pregunta es ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué
tiene significado. ¿Es acaso puede un hermano que se equivoque en un punto del Evangelio, un hereje formal? ¿Es acaso alguien que hable sin saber por qué? Yo voy a decir una palabra que a los oídos modernos es fuerte. Toditos somos ignorantes en algo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Es así de sencillo. No, hermano, esa palabra es fuerte, ¿sabes? Es un adjetivo calificativo en la gramática. Cuando alguien no sabe algo, es ignorante. Yo soy ignorante en moda, yo soy ignorante en novelas, no me gustan las novelas, ni velas, ni leerlas. Soy ignorante en ese aspecto. Y aún en lo que usted sabe, y yo sé, cuando leemos más, cuando averiguamos más, sabemos que no sabemos lo que creíamos saber. Hay una ignorancia aún ahí descubierta porque somos hombres. Ahora, mi pregunta es, hermanos, y con esto concluyo, con preguntas. Vimos que Pablo dice que el Evangelio se trata acerca de Cristo exclusivamente. No de teorías, no de palabritas, no de sentimientos, de Cristo. Y para poder saber quién es Cristo, se debe entender con el intelecto lo que la palabra de Dios dice. Pero debe también transformar el corazón. Despertar afectos por Cristo, amar a Cristo, ayudar a Cristo, desear. Ser como ese siervo que busca como las corrientes de las aguas. Así brava mi alma por ti, Señor. Muchas veces nuestra alma no real. La mayoría de nuestras veces nuestra alma rechina los dientes hacia Dios. Y al rechinar los dientes no es desear. Muchas veces es así, hay que aceptar. Ahora tengo una pregunta. Viendo esto, usted y yo lo que hemos visto de Pablo, ¿cómo definiría usted a alguien que no tiene el Evangelio? Porque Pablo está hablando que el Evangelio se trata acerca de su vida. ¿Cómo usted sabe y define que alguien no ha comprendido y entendido el Evangelio? Ahora, respecto a su posición con respecto a Dios, al mismo Cristo, con su comunión. Claro, porque si no hay un entendimiento, no hay comunión. Claro, hay que hacer más precisión. Para saber que muchos se van y caen en el abismo, en decir, ¿verdad? Bueno, este no es cristiano porque usa pan y no mata al otro. Este no es cristiano por esto, este no es cristiano por esto. Según el texto de Romanos, que es el testimonio interno del Espíritu, cuestión que esa interpretación fue introducida por John Wesley. Calvino no interpretaba eso igual, ni Lutero tampoco. Ahí hay que cuidarse de la subjetividad. ¿En qué sentido? Cuando decimos que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu, yo que también es como pentecostal, me daba risa porque muchos decían, por ejemplo, tal hermano Gabriel allá, que el Espíritu me da testimonio. No, no es así. El Espíritu no puede dar el testimonio de que ustedes son hijos de Dios. Ni ustedes le pueden dar testimonio de que yo soy hijo de Dios. Ahí entra lo que el hermano dice, por sus frutos los conoceréis. Cuestión que entra el ser humano. Nosotros vemos más la paja del otro que la vida que está en el otro. Cuestión que es cierta. Cuestión que es cierta. Pero con nosotros somos muy hábiles y muy bien. Y gracias porque tocó ese término ahí. Nosotros a veces, alguien puede estar autorizado. Y con esto voy. Cuando dice el Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Si nosotros subjetivizamos y sacamos ese texto de las verdades objetivas de la palabra, pasa lo que estuvimos criticando esta mañana. Yo tengo a Cristo, yo siento a Cristo, yo amo a Cristo y me pongo a todo un Cristo igual. Ajá, pero tu intelecto entiende a Cristo.
No. Entonces tiende seguramente a ser un amigo imaginario. Es la verdad. Es la verdad. Por lo tanto, los teólogos han llegado a un consenso. Porque Calvino definió la fe como certeza absoluta. Si él la tenía, bueno, está bien, yo considero que en cierta interpretación lo vi igual que Calvino, pero él ahí no acertó del todo. Un creyente no puede tener certeza absoluta de todas las cosas. Porque si no, no dijera a ese hombre que le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. No estaba seguro de todo. Prefiero definirlo como lo definió Lutero. La fe es la confianza, aún cuando no hay certeza. Aún cuando no tiene certeza subjetiva. Alguien dirá, hermano, pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo vas a decir que no hay certeza? Hay certeza objetiva. Certeza de lo que se espera, lo que Dios ha prometido. No la certeza dentro del corazón de nosotros. La convicción de lo que no se ve, no lo que nosotros planeamos, lo que Dios ha prometido. Y la confianza es una confianza, hay certeza o no. En síntesis, ¿quieres saber quién es cristiano? Alguien que se preocupa por su vida espiritual. Punto. No si tiene el bigote, no si el hermano se montó en el púlpito y tiene barba y se le olvidó quitarse la barba, más regalarle un preparado, no se lo va a dar. Pero no son esas cosas. Se acostumbraron a uno creer que eso es lo que hace cristiano a alguien. Nadie puede decir que es cristiano cuando en su vida vive nada. Y vive tan relajado. Bueno, hermano, yo soy justificado por Cristo y estoy en Cristo. ¿Tú tienes lucha con el pecado? No, pero tú estás muerto. Porque lo que hace el verdadero creyente, no sé por qué Dios lo ha querido así, en un sentido de que no hay un texto que lo diga así, pero en la teología se ha llegado a una conclusión. Nunca un creyente va a depender de Dios a menos que se sienta ahogado por su propia miseria y por su propia bajeza humana. Es la única forma. Basta de mi gracia, Pablo. Por lo tanto, mi hermano, cuando juzguemos prédicas, juzguemos personas, porque la gente dice, Cristo dijo no juzgar, esa es otra connotación. Por supuesto que hacemos juicio. Usted juzga, quiero comerme una arepa, quiero comerme una empanada, ese es un juicio. Descarta uno y agarra el otro. Con las personas hacemos juicio también. El problema está el mal juicio. El mal juicio farisaico es la paja que no es la vida. Pero yo voy a recordar una convención de Cristo para concluir. Ser prudentes y sabios como las palomas, pero astutos como las serpientes. Es decir, mis queridos hijitos, de la manera venezolana, el Señor nos dijo esto: sean tiernos, sean amables, como Pablo en Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honorable, pero no se pasen de tontos, porque tontos no son. Eso es lo que el Señor quiso decir. Astutos como la serpiente, sin el veneno de una culebra, con la docilidad de una paloma, pero con los sentidos. Una serpiente sabe cuando se acerca el peligro. Una serpiente a usted y a mí nos pica, no porque esté endemoniada, como dicen algunos, que será el diablo. Porque la serpiente tiene sensores y cuando ella siente peligro, ella debe levantarse sobre su cuerpo para poder enfrentar su vida. Se siente amenazada. Ahora, usted y yo no tenemos que indicarle esto, porque el Señor dice, ama a tu amigo, ora con tu amigo, te persigue, pero a veces unas tres sí se aplica. Contesté ardientemente por la fe y a veces se enfada y desenvainada y sacarle filo. Y que el Señor nos ayude a saber qué contexto la espada debe estar guardando y en qué contexto la espada debe estar afuera. Porque esa es la culpa de Dios. No es que se ofende todo, siempre que no todo la culpa de nosotros. La culpa de nosotros. ¿Amén? ¿Quedó claro? No hay pregunta. Pueden haber respuestas. No hay pregunta ahí. ¿Al confesionario?
Vamos a ser como católicos, reabrir los 7 sacramentos. Vamos a orar, Señor. Padre, Señor, le damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, y entender tu evangelio, tu palabra. Señor, no tenemos un buen concepto de Cristo por nuestra inteligencia. No tenemos un buen concepto de Cristo por nosotros mismos, Señor. Sino como lo dice tu palabra en 1 Corintios 1, del 18 al 27, específicamente 24 y 25. De lo vil y menospreciado por Dios para avergonzar a los santos, para deshacer lo que es. Te damos gracias, Señor. Porque para poder conocer tu palabra y tu verdad, tú tuviste y has tenido el coraje de destrozar la sabiduría carnal de nosotros. Así como dijo Juan el Bautista, menguar para que tú crezcas. Y la única forma de menguar es por medio de tu Espíritu, aquel que resucitó de los muertos a Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.